Bueno, en esta sección vamos a ver la variación de la presión con la altura, cosa que tal vez han experimentado muchos de ustedes cuando van a una piscina, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos una piscina, ¿sí? De esta profundidad, la cual está llena de agua hasta acá, ¿sí? Si usted se mete cerca a la superficie de la piscina, es decir, si usted está aquí, ¿ya? Usted va a sentir, obviamente, una fuerza donde uno siente más la fuerza. Pues va a sentir esa fuerza, sobre todo en los oídos, ¿listo? Entonces va a existir una fuerza en sus oídos, ¿listo? Entonces esa fuerza en sus oídos, pues, ¿quién las hace? Bueno, precisamente el agua sobre sus oídos, ¿cierto? Aquí tiene sus oídos, acá tiene su otro oído, ¿listo? Sin embargo, a medida que usted se va metiendo más en la piscina, pues ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, y ya lo he experimentado, si no, hágalo, entonces va a sentir una mayor presión en los oídos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra misma piscina. Sin embargo, usted ya se encuentra ubicados en esta zona. Sí, ta. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa fuerza sobre sus oídos? Esa fuerza sobre sus oídos va a aumentar. Bueno, entonces esa fuerza sobre sus oídos va a aumentar. ¿Listo? Tenemos los oídos. Y aquí va a existir la fuerza. Entonces la hago más grande para entender que aumenta la fuerza. ¿Listo? Entonces, o lo que llaman también presión. ¿Sí? Entonces aquí va a ser una fuerza mucho más grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la presión va a ir variando con la altura. ¿Sí? Pero la gracia es describirlo de una forma cuantitativa, es decir, con una ecuación. ¿Listo? Entonces, para describirlo de forma cuantitativa, vamos a suponer que esta es nuestra alberca, ¿listo? Que esta es nuestra alberca y que en esa alberca existe un pequeño elemento de volumen del mismo fluido. En la alberca, sí, el fluido está totalmente estático, ¿listo? Entonces, si analizamos las fuerzas que ocurren acá, o sea, va a haber una fuerza sobre esta pared, ¿sí? Sobre esta lateral, y va a haber otra fuerza sobre esta pared lateral también, ¿listo? Lo mismo va a ser una fuerza por arriba y otra fuerza por abajo y por arriba, y lo mismo en la parte frontal, ¿listo? En la parte frontal y en la parte trasera, ¿listo? Entonces esas son las fuerzas que actúan sobre todos los elementos de área, ¿no? Esto es un cubo, entonces esto es un área A, esto es un área A, ¿listo? Todos estos tienen elementos de área A, ¿listo? A, y así sucesivamente, ¿listo? El de atrás, el de adelante, etcétera, etcétera, ¿listo? Sin embargo, ¿qué pasa con la fuerza de atrás y la vista frontal? Pues esas se van a cancelar, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque la distribución de presión sobre esta cara es la misma distribución sobre la cara de atrás. Lo mismo pasa con las laterales. ¿Sí? La distribución de presión sobre esta cara es la misma distribución de presión sobre la cara del lado izquierdo, ¿listo? O sea, sobre esta cara, ¿listo? Entonces, de aquí podemos decir que las fuerzas, ¿listo? Las fuerzas laterales y, o bueno, dejémoslo en laterales, ya estamos hablando de laterales, ya sabemos, esto puede, si le damos la vuelta al cubo, pues va a ser la misma cara, entonces las fuerzas laterales se anulan, ¿listo? Se anulan. Entonces, ¿cuáles son las que realmente nos interesan? Pues precisamente la que está en la cara superior y en la cara inferior, ¿listo? Teniendo en cuenta nuestra experiencia de cuando nos sumergimos. ¿Por qué? Porque hay una presión mayor, ¿sí? Sobre esta cara de acá abajo que sobre la cara de arriba, ¿listo? Entonces, bajo este contexto, ¿sí? Lo que vamos es a utilizar nuestra vista frontal, es decir, esta de acá.
¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Entonces ya habíamos dicho que era F sub 0, ¿sí? Que es la de que va aquí por arriba, y la otra va a ser la que va aquí por abajo. ¿Listo? Aquí la tenemos, entonces la vamos a llamar F sub 0, y la que va en la parte inferior la vamos a llamar F sub 1. ¿Listo? Adicionalmente, otra fuerza que actúa es el peso, ¿sí? Entonces recordemos que el peso a qué es igual. A W es igual a la masa de este cubo, ¿sí? De este cubo, por la gravedad. ¿Listo? Y asimismo, pues tenemos una distancia y1, ¿sí? La cual es hasta y1, que es donde actúa la fuerza F sub 0, y la distancia y2, que es donde actúa, o sea, en la cara donde actúa, en la cara inferior, donde actúa la fuerza F sub 1. Entonces, de esta manera podemos decir que y2 va a ser igual a ¿quién? A y1, ¿sí? Más h. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, pues lo que podemos hacer es sacar la sumatoria de fuerzas en ese eje, que este es el eje X, ¿no? Recordemos que este es el eje X y esto es como si fuera el eje Y. Sin embargo, en el eje, perdón, este es el eje Y y este es el eje X, sí, perdón. Pero recordemos que en el eje X las fuerzas se anulaban. ¿Listo? Entonces, suma de fuerzas en Y. ¿Cómo va a quedar eso? Entonces, la fuerza que actúa en Y es negativa F1, positiva F2 y negativa W, porque van hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esto nos va a quedar negativa F0, ¿listo? Más F1, que es positiva, menos el peso, que recordemos que el peso es la masa por la gravedad, y esto nos va a dar igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras sumatorias, no existen más sumatorias de fuerzas. ¿Listo? Entonces, por otra parte, hay que recordar, ¿sí? Entonces recordar que, que la presión se puede escribir como ¿quién? Como la fuerza sobre unidad de área, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza es igual a ¿quién? A la presión por unidad de área. ¿Listo? Entonces, bajo ese aspecto, ¿listo? Bajo ese aspecto, entonces tenemos que reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Entonces, llamamos a esta ecuación la ecuación 1. Entonces, reemplazando en 1, entonces, reemplazando en 1 la presión, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que esto va a ser menos P sub 0, por el índice, por el área, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área? ¿No? Recuerde que el área es esta parte, ¿sí? Del cubo, ¿no? Va a ser esta área, que es la misma que está abajo, ¿no? Es la misma que está en la parte de abajo, ¿listo? Entonces, reemplazando, entonces nos va a quedar menos, ¿sí? Menos P sub 0 por el área, ¿listo? Más P sub 1 por el área, ¿listo? Que reemplazamos esta ecuación F sub 1, menos mg, ¿listo? Menos mg igual a 0, ¿listo? Entonces con esta ecuación podemos despejar la presión, ¿listo? Como lo que necesitamos es hallar cómo varía la presión con la altura, entonces vamos a despejar el P sub 1, ¿listo? Entonces, despejando P sub 1, bueno, despejando P sub 1, P sub 1, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que P sub 1 por el área, ¿sí? Entonces van a pasar al otro lado a sumar, este aquí pasa a sumar porque está restando y este aquí pasa a sumar porque está restando. Va a ser igual a ¿quién? A P sub 0 por el área más la masa por la gravedad. ¿Listo? Y entonces aquí podemos, como estamos despejando P sub 1, entonces el área pasaría a dividir. Entonces tenemos que P sub 1 va a ser igual a P sub 0 sobre el área, ¿listo? Más la masa por la gravedad sobre el área. ¿Listo? Entonces aquí podemos cancelar este y este. Entonces de aquí hay que recordar otra cosa. Entonces, recordando, ¿sí?
recordando lo siguiente. Entonces, que la densidad, recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Listo? Recuerde que esto es densidad, ¿no? ¿Qué sería la densidad de ese elemento de agua, ¿no? De este elemento de agua que tenemos en nuestra gráfica. ¿Listo? La densidad de este cubo. ¿Listo? Que puede ser cualquier fluido. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Decimos que la masa va a ser igual a ¿quién? A la densidad de ese cubo. ¿Listo? Llamémoslo cubo por el volumen del cubo. ¿Listo? Por el volumen del cubo. ¿Listo? Volumen del cubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazar esta masa aquí en nuestra ecuación. Entonces, esta ecuación la voy a llamar 2. ¿Listo? Entonces, reemplazando la densidad en 2, reemplazando ρ en 2, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que P sub 1 va a ser igual a P sub 0 más la masa, que va a ser la densidad del cubo, ¿sí? Por el volumen del cubo, por la gravedad, ¿listo? ¿Sobre quién? Eh, sobre el área, ¿listo? Entonces, sobre el área. Sin embargo, si nosotros examinamos bien, ¿sí? El volumen del cubo, ¿cuál es? El volumen del cubo pues va a ser área, ¿sí? O base, que es la área, por la altura. En este caso, la altura del cubo equivale a h. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que el volumen del cubo es igual al área por, entonces, debido a que el volumen del cubo, ¿sí? El volumen del cubo va a ser igual a ¿quién? Al área, ¿cierto? Que es la base por la altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces, si reemplazamos el volumen en 3, entonces llamemos esta ecuación la ecuación número 3, ¿listo? Entonces, reemplazando b de cubo, ¿sí? En 3, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que la presión 1 va a ser igual a la presión sub 0, ¿listo? Más, más la densidad del cubo, ¿sí? O del fluido, ya llamémoslo mejor densidad del fluido, ¿listo? ¿Por quién? Por el volumen del cubo, que es A por H, ¿sí? A por H por la gravedad, y esto dividido entre el área, ¿no? Entonces, el área. Y entonces aquí podemos cancelar área con área, y a la final nos va a quedar que ¿qué? Que la presión, ¿sí? En 1 va a ser igual a ¿quién? A P sub 0 más la densidad del fluido, ¿sí? Por la altura por G. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que describe la variación, ¿sí? Esa es la ecuación que describe la variación de la presión con respecto a la altura. ¿Listo? En algunas ocasiones, ¿cuánto vale P sub 0? Entonces, en algunas ocasiones, algunas ocasiones, perdón, en algunas ocasiones, ¿sí? P sub 0 lo representamos como la presión atmosférica. ¿Listo? Presión atmosférica. ¿Listo? Y recordemos que la presión atmosférica, ¿sí? Equivale a ¿cuánto? A 100, ¿100 qué? 100, bueno, se lo pusimos 101. Voy a hacer una aproximación, ¿sí? 101,300, ¿sí? Pascales. ¿Listo? Eso es una aproximación. Esperen
busco exactamente el dato. Listo, entonces el dato de la presión atmosférica equivale a bueno, sí, dejémoslo así porque no encontré otro más preciso. Listo, otro más preciso. Bueno, entonces con esto pues dejamos, no, todavía queda otro tema, ¿sí? El cual es distinguir entre la presión manométrica, ¿sí? Entonces presión manométrica, presión manométrica, listo, y la presión absoluta, listo. Entonces, bueno, primero definamos qué es la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica, ¿sí? Es cuando, ¿sí? La presión interna, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un globo, ¿sí? Entonces, la presión interna, aquí hay una presión interna, lo hacemos bien. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra presión, listo. Entonces la presión manométrica, ¿sí? Se define como, bueno, aquí hay un globo que tiene una presión P, debido a que el aire está haciendo, o el gas que está internamente, hace fuerza sobre las paredes del globo, entonces tenemos una presión P. Sin embargo, también existe una presión P sub 0, ¿sí? La cual va sobre las paredes del globo, la cual es externa, entonces tenemos una presión P sub 0. Entonces, a la diferencia, ¿sí? A la diferencia, ¿sí? Entre la presión interna, ¿sí? Que es entre P, ¿listo? Menos P sub 0, ¿sí? Se le conoce como presión manométrica, ¿listo? Se le conoce como presión manométrica, ¿listo? Sin embargo, la presión absoluta es la que acabamos de hallar, es decir, la presión absoluta, esto es lo que se conoce como presión absoluta, ¿listo? Presión absoluta, ¿listo? Es decir, la que ocurre directamente sobre el fluido, ¿listo? Entonces, estas son las características. Lo que usted debe tener en cuenta es esta ecuación, que es la que describe la variación de la presión con respecto a la altura, ¿listo? Y entonces, con esto dejamos esta parte del tema.